días, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a una nueva recorrida, una visita pública por la 31 muestra anual de fotoperiodismo argentino, esta vez en modalidad online. Estamos en las redes, estamos en el canal de YouTube de Argra y en el Compartir Cultura del Ministerio de la Nación, el Ministerio de Cultura de la Nación. Ahora vamos a ir pasando los links a donde pueden ir viendo la muestra. Y bueno, esta es una más de todas las recorridos y visitas públicas que hacemos año a año. Estamos acá con Franco Robato Fuoco de Rosario, que va a hacer el recorrido junto con Natacha Pisarenko, con Pablo Piovano y con Rodrigo Abedé, que ya están con nosotros acá en aire. Y bueno, agradecer, yo la hago corta porque hay mucho para que ellos puedan hablar, así que esto es un trabajo en colectivo de todo Argra, de todos los compañeros cercanos también a Argra, a periodistas, amigos, escritores, todos los profesionales, a FATPREN, a CIPREVA, a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores, de fotógrafos, fotoperiodistas, que bueno, en este año tan especial pudimos hacer esta muestra del modo virtual, así que esperemos que la puedan disfrutar. También vamos a hablar ya para el final de la visita con Seba Brisela por el anuario, así que bueno, gracias por participar de todas estas visitas, gracias a todos los que año a año, a todos los fotoreporteros que le estamos haciendo esto desde la muestra número 24, que nos acompañan fotoreporteras, fotoreporteres en el recorrido de la muestra, gracias a todos, participaron un montón y bueno, hoy tenemos acá a Rodrigo, a Natacha y a Pablo, que también de forma presencial han estado en años anteriores, así que ya los dejo con ellos. Con ellas, con ella, Natacha. Gracias. Buenas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están del otro lado siguiendo esta visita pública. Contarles un poco que estas visitas son la instancia que tenemos los fotógrafos, los reporteros gráficos de Argentina para tener un contacto directo con los usuarios de nuestras imágenes. Así que esperamos comentarios, diálogo, que esto no sea una charla unidireccional desde este lugar hacia allá, sino que podamos revivir un poco lo que sucede normalmente cuando la muestra es presencial, que es un encuentro y un diálogo permanente. Hoy el tema que nos convoca es nuestra querida Latinoamérica y los conflictos que la atraviesan y que la conforman también, porque es nuestra forma de andar. Nos acompañan tres compañeros de un recorrido enorme y bellísimo, que es un honor tenerlo acá. Muchas gracias Natacha, Pablo y Rodrigo. Me gustaría presentarlos, así ya, como tenemos mucho por andar, tenemos un enorme territorio y unos bellísimos trabajos para ver, me gustaría presentarlos y que ya podamos empezar a dialogar con la gente, que es para lo que nos convoca la muestra de Argra todos los años, y bueno, en este año tan especial le encontramos esta vuelta, que por suerte nos permite juntar a Natacha, Pablo y Rodrigo, que capaz que en una manera presencial hubiera sido difícil combinar un día y tenerlos a los tres juntos, así que aprovechémoslos con muchas preguntas. Bueno, Natacha Pisarenko nació en Buenos Aires en 1975, ella estudió fotografía en la Escuela de Arte Fotográfica de Avellaneda y en la Escuela de Argra. Empezó a trabajar en 1997 como reportera en el diario La Nación y en 2002 empezó a trabajar en la agencia Associated Press, AP, donde trabaja hasta el día de hoy. Ella vive y trabaja en Buenos Aires, lo cual no quiere decir que solamente cubra cosas en Buenos Aires, ya vamos a ver su trabajo. Cubrió
una amplísima variedad de eventos, Afganistán en el 2003, Carnaval de Río, Juegos Olímpicos, rugby en Nueva Zelanda, el Mundial, terremoto de Chile, también cuando los mineros quedaron sepultados bajo tierra en Chile, Juegos Olímpicos en Rusia en 2014, bueno, una enorme cantidad y variedad de coberturas y de situaciones. Pablo Piovano nació en Buenos Aires, en Argentina, en el 81. Él hace fotografía documental desde los 18 años, colabora con distintos medios internacionales muy, muy importantes, como International, Expresso, National Geographic, Liberation. Ha sido premiado con prestigiosos premios como el Henry Nannen Press, Greenpeace Howard, Philip Joseph Griffith Foundation Howard, el Manuel Rivera Ortiz Howard en 2016, entre otros. Fue seleccionado por el WordPress Photo como uno de los 6 talentos de América del Sur en el 2018. Y bueno, un trabajo que nos es muy caro y muy cercano, se transformó en un libro, El costo humano de los agrotóxicos, que fue publicado en 2017 por Kehrer Verlag en Alemania. Rodrigo nació en Buenos Aires en 1976, empezó su carrera en La Razón desde 1999 hasta el 2000, después trabajó en La Nación de 2000 a 2003, después se radicó en Guatemala para unirse a AP, al equipo de fotógrafos de International Associated Press, y ahí estuvo asignado entre 2003 y 2012, con excepción del 2006, que ejerció una corresponsalía en Afganistán. Vive desde 2012 en Lima, Perú, donde trabaja, y bueno, también sus coberturas incluyen una enciclopedia de problemáticas latinoamericanas, Guatemala, la violencia en las calles, las maras, el femicidio, el golpe de Estado en Honduras, terremoto en Haití. Los que recuerdan la muestra del año pasado y lo que vamos a ver hoy es trabajo sobre Venezuela, sobre el proceso bolivariano, búsqueda de los familiares desaparecidos en el altiplano peruano, la transición de las FARC hacia la paz en Colombia. Cuando estuvo en Medio Oriente se empotró con tropas estadounidenses en Afganistán en 2010. También fotografió la primavera árabe y al año siguiente, en 2011, la guerra civil en Siria, lo cual le valió el premio Pulitzer junto con otros 4 colegas de AP. Así que, bueno, tenemos mucho por recorrer y mucho por exprimirlos a los compañeros. Y de nuevo agradecerles el gesto de todos los años, de arrimarse, de estar siempre presentes, siendo que a veces las distancias pueden complicar las cosas y los compromisos. Así que bueno, muchas gracias, compañeros. A vos, Franco, gracias por la presentación y bueno, acá estamos. Vamos a arrancar con un pantallazo latinoamericano. Esto es, esta foto específicamente es de Ignacio Schwartz, de Brasil. Es la comunidad Junín del estado de Arce, que fue obligada a desplazarse cuando comenzaron a quemar vastas extensiones de terreno, que según esta comunidad originaria son quemados para barrer toda esta diversidad y toda esta riqueza y toda esta mixtura de vegetación y de fauna que tiene Brasil y instaurar monocultivos de soja. Esto, ustedes recuerden siempre que nosotros vamos viendo año anterior, o sea, estos son eventos del 2019. Pero cuando vean el anuario 2020 seguramente van a ver algo parecido en Argentina, sobre quemas de terrenos, sobre la sospecha de que esos terrenos se queman intencionalmente, sobre que esas quemas se producen para determinados intereses de grandes productores agropecuarios. Hay otra foto, la próxima, que tal vez es mucho más poética.
la anterior también, pero me parece que esta otra imagen resume un poco de manera fractal lo que empezó sucediendo en el Amazonas y por desgracia parece que se está esparciendo como un virus por Latinoamérica. Me parece una imagen fuertísima. Acá tenemos, perdón, yo tengo que buscar un poquito en otra pantalla para ubicar la situación. Estaba todavía en el tema anterior. No sé si los compañeros en sus coberturas ven estas similitudes y diferencias que se dan en Latinoamérica, lo que hablábamos recién sobre las quemas. Si muchas veces algo que vemos nosotros, tal vez de acá de Argentina, tal vez tenemos la sospecha de que se replica en otro lugar y a veces aplicamos una suerte de etnocentrismo como local, digamos, y decimos, bueno, en Brasil y Argentina está pasando lo mismo y tal vez no. A mí me da la impresión de que hay como un plan bastante sistemático de arrasar con nuestra diversidad y nuestras culturas para ir al monocultivo. Pablo ha trabajado sobre las consecuencias de esos conflictos. Esa es otra de las cosas que es bueno destacar, cómo en nuestros anuarios se va viendo constantemente no solo el conflicto puntual, que muchas veces es la noticia caliente a donde nos mandan a cubrir, sino que también en muchos de nuestros trabajos se pueden ver los antecedentes, cómo se van generando los conflictos, el conflicto puntual, la noticia caliente y el desenlace. Esta foto que estamos viendo ahora es de Ecuador, es de Franco Papazuli, que es como el festejo después del enfrentamiento con Fuerzas Armadas. Miembros de la comunidad indígena ecuatoriana festejan la derogación del decreto que eliminaba los subsidios a combustibles. Para los que no recuerdan, un gran conflicto en Ecuador en este último año se dio por una suerte de denuncia de fraude electoral entre las intenciones de Lenín Moreno en lo que había prometido durante campaña y lo que sucedió y lo que hizo después. Esto determinó muchísimos conflictos en la calle, muchísimos enfrentamientos con comunidades originarias, con las fuerzas de seguridad. Franco a mí me contaba que esta fue su primera experiencia en una corresponsalía en extranjero y que fue muy, muy enriquecedor, porque salir de la ciudad que uno conoce muchas veces implica ciertos temores, porque en el territorio donde uno trabaja sabe cómo moverse y el hecho de por sí inquietante de tener que editorializar en vivo, estar en un terreno desconocido le fue muy, muy enriquecedor a nivel profesional y además por contactos, por estar en contacto con otros trabajadores de agencias internacionales. Esto a mí nosotros siempre desde la ARGRA remarcamos que nuestro trabajo, si bien parece hiperindividual, porque estamos mirando a través de un agujerito, a través de una cámara, y siempre remarcamos que toda foto tiene autor, los trabajos y la edición, y sobre todo el trabajo en el campo siempre es colectivo, siempre hay un cuidado de un compañero, te pasan una data, te ayudan. Franco. Sí. No, te decía hablando de todas las protestas que pasaron el año pasado. Nosotros con Pablo, por ejemplo, estuvimos en Chile, que después Pablo va a hablar, y hablando, o sea, un poco apoyando lo que vos decías. Siempre intentamos, los reporteros que estamos en esos conflictos, como cuidarnos de alguna manera, ¿no? O sea, como cuidarnos las espaldas, estar atentos a lo que le pasa al otro, porque pasa mucho en esos momentos caóticos
que uno quede en medio de situaciones impensadas y que el único que sabe dónde estás vos y cómo puede ayudarte es el colega que está al lado tuyo, ¿no? Y, y si te roban un lente, si te pegan los policías o si tenés algún problema, los colegas son los principales ayudantes que uno tiene al lado. Entonces yo siempre trato de explicar eso, ¿no? Digamos, todo lo que tenga que ver con tener la mejor foto o la competencia un poco natural que hay por hacer el mejor trabajo posible, al final siempre no tiene ningún sentido si no nos ayudamos entre nosotros. Y creo que es algo que estamos entendiéndolo poco a poco y que entre los colegas nos vamos ayudando. Y esto me ocurre en casi todos los lugares donde voy. Intentar, ahora que estamos un poquito más viejos y tenemos más experiencia, como comunicarle eso a los chicos más jóvenes que empiezan y contarles eso, que la foto más importante no es tan relevante como cuidarnos, ¿no? Sí, que además responde a un fervor popular que en estos casos al menos creo que estamos todos alineados en una serie de revueltas que despiertan un movimiento muy potente en el pueblo que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? La gente está en la calle por eso, está apoyándose, está encontrándose, y es un sentimiento común que finalmente los fotógrafos nos inmiscuimos siendo parte de esa sinergia, de la energía que hay ahí. Así que creo que tenemos esa suerte de poder respirar cuando pasa algo en algún pueblo que se levanta, como ha sucedido en Bolivia, como sucedió en Chile. En Chile, de alguna manera, fue el puntapié para que la región despierte, y no fue casual, no fue casual lo que sucedió en Chile. Creo que viene arrastrando una concentración de pérdida de derechos, que también está muy ligado a la lucha que se sostenía en el sur, que sostenía el pueblo mapuche con el asesinato de Camilo Catrillanca. Todo eso hizo que se titule, que entendamos a Chile como un despertar, ¿no? Chile despertó, y de ahí vino todo lo demás en América Latina. Entonces, esa misma energía nos corresponde a nosotros como seres humanos y como colegas. Creo que tratamos de hacer lo mejor que podemos con nuestro trabajo, pero también inmiscuidos ahí en esa cosa popular tan potente, ¿no? Que se respiraba ahí. Acá tenemos una imagen de Matías Baglietto, que él estuvo en Valparaíso. Ahí abajo van apareciendo los Instagram de nuestros compañeros, porque muchas veces las ediciones hacen que acotemos nuestro trabajo y está bueno visitar también sus páginas y ver ciertas continuaciones. Él me contaba que esta foto a él le remite a un perro mítico chileno que es el perro Matapaco, el negro Matapacos, que falleció ya hace tiempo. Si ustedes ven, los que tengan a la mano de aquí a un tiempo nuestro anuario, nuestro hermoso anuario, van a ver dos fotos despejadas de Matías, en las cuales hay un juego simbólico entre carabinero y perros. Digamos, él me contaba que en esta instancia Valparaíso, como decía Pablo, había mostrado a través de un paro general un despertar, algo que molesta muchísimo a las autoridades de todo el mundo cuando la protesta se masifica. Recordemos que Pablo lo va a explicar mejor más adelante, que esto arrancó supuestamente, porque uno cuando dice por qué arrancan las cosas, a veces hay que hilar un poco más fino, arrancó supuestamente por un aumento de boleto, y en realidad fue el hartazgo por miles de circunstancias que determinó que
se llega a un paro general, a una plaza de la dignidad histórica. Matías me contaba que le emocionó mucho eso, ver, yo le preguntaba por el contexto de las fotos, y él me dice, bueno, mira, fueron llegando una caravana multicolor y multietaria, de todas las clases sociales. Flor Bussetti también me contaba eso, que esto no es un levantamiento de las clases más postergadas, sino que hay un hartazgo general en Chile. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, así después, Pablo, los tres compas pueden seguir explayándose sobre este tema. Sí, pasamos a otra foto, no sé si quieren acotar algo los compas. Dale, sigamos, que va bien, dale. Aquí vemos estudiantes que fueron los protagonistas en un principio. Fíjense la simetría que se ve en esta foto, más allá del balance compositivo, la simetría entre lo que es un carabinero, un Paco, como les dicen nuestros hermanos chilenos, y un estudiante secundario, la simetría de fuerzas para responder a un conflicto. Miren si una persona tan pertrechada, tan preparada, tiene que ir a forcejear con un nene, porque digámoslo, es un niño el que tienen ahí entre brazos, y encima son 4 los que entran en plano, vaya a saber uno cuántos más había alrededor. Parece que esta desproporción en el uso de la fuerza, muchas veces en Latinoamérica, es lo que aglutina a sectores que tal vez no se hubieran unido nunca, pero que la indignación es un gran aglutinador en nuestros territorios. Franco, había la frase esa que era, no son 30 pesos, son 30 años. Esa frase era como muy buena para describir el momento. Sí, hay veces que hay frases como fotos que pueden editorializar enormemente un momento. La solidaridad ahí. Otro de los enormes mencionados, de los protagonistas enormemente mencionados en esta saga chilena, es la primera línea, que ya nos la va a contar un poco Pablo, pero a mí lo que me contaban los otros compas con los que hablé, fue que se sorprendieron muchísimo con esta suerte de organización espontánea, de solidaridad. El que te ponía bicarbonato cuando te tiraban gas lacrimógeno, el que te sacaba cuando veían que estabas medio al horno. Todos hemos visto videos sobre músicos que iban a tocar, por ejemplo, para que la primera línea tenga una suerte de remanso en este caos. Bueno, esta foto tenemos al autor presente, me parece que también muestra un poco esa cara, la cara del amor que tiene toda lucha. Y ese fue un día histórico, porque después de 30 años no se veía una plaza con más de 1 millón de personas desde la época de Allende. Ese día llegaron 1.800.000 personas a reunirse a la plaza que ahora se llama Plaza La Dignidad, pero que fue eso, 30 años, porque fueron 30 años de espera de un encuentro, ¿no? Era ver gente encontrándose después de 30 años, y cuando alguien se encuentra se pone contento. Entonces fue una mezcla de gusto, por la alegría, de Revolución Francesa, por la fuerza y la tenacidad de un cambio inminente que tenía que suceder. Y una especie de 20 de diciembre continuado, ¿no? Como si durase un 20 de diciembre todos los días durante tanto tiempo. En ese momento había un toque de queda, que a las 8 de la noche obligaba a la gente
a quedarse en la casa, y de los balcones salían las canciones revolucionarias, y los bares eran encuentros de un romanticismo pocas veces visto, parece mucho decirlo, ¿no? De acá, pero sobre todo en el primer tiempo estaba esa pureza. Después, bueno, suceden las complejidades que necesita un cambio en la sociedad, ¿no? Se empezaron a armar asambleas en los barrios y a intervenir distintos movimientos sociales, políticos, que hicieron que la cosa, bueno, no sea tan fácil y tan soñada como los primeros días en donde realmente la alegría era inmensa y el romanticismo era, puta, parecían flores caminando para hacer ahí. Y sabían que estaban caminando sobre el renglón de la historia y que les había llegado el día, ¿no? Todavía se sigue sosteniendo, todos los viernes hay manifestaciones muy intensas en la plaza, y creo que la pandemia le salvó el cuello a Piñera, pero quedó al borde del abismo, ¿no? Así que esperemos que el pueblo, que la palabra del pueblo, que el peso de su gente finalmente mueva la historia hacia un lugar digno. Me acuerdo, Pablo, ¿te acordás que estábamos caminando por esas calles ya en la noche, ¿no? En el medio del caos, porque eran fuegos, así como ese fuego está ahí en tu foto, caminando con unos colegas y me acuerdo que vos me dijiste, esto es como un 20 de diciembre, pero continuado. O sea, Sí, no es que se termina mañana, ¿viste? Era como todos los días. pero claro, era una sensación intensa. No sé, vos has estado en quilombo serio, No, no, pero pero un poco volviendo a lo que hablábamos al principio, que Franco comentaba, ¿no? Creo que eso tiene que ver con poder también relacionar hechos, hablando un poco de Latinoamérica y del continente, cuando alguien, un comunicador, ya puede como relacionar hechos y puede como poner los hechos en su momento histórico y ver y empieza a pensar este, a la región como un conjunto, no solo como países que tienen sus propias particularidades, sino como un continente que tiene mucho en común. Y ese comentario tuyo, justamente porque los dos habíamos estado el 20 y Natacha también, el 20 de diciembre, los tres estuvimos ese día en la Plaza de Mayo, sino también como después de mucho tiempo y ya tal vez con muchos más años de trabajo y de madurez profesional, ya puedes ir entendiendo algunas cosas con mayor complejidad. Me gustó mucho tu comentario porque, bueno, estaba un poquito, pasaron unos años. comentario de viejo, ¿no? Pero esas son las sensaciones que tenés cuando viajás. Porque, por ejemplo, yo no estuve en Chile y todos los detalles que cuentan son súper interesantes, que las fotos transmiten un montón, pero por ahí no, vivirlo desde adentro es como súper distinto a estar, digamos, te cambia como la sensación de todo. Y entender más los detalles, porque a pesar de que es como algo más en conjunto, Latinoamérica tiene como, cada país tiene una historia que entendés más de adentro, porque tiene detalles que los hace como únicos, y por ahí lo que es en común es el hartazgo, el decir basta, pero como cada detalle del 2001 de Chile tiene como un montón de detalles que son únicos de cada región. ¿Le parece que pasamos al trabajo de Pablo, a la historia? Sí. Aprovechamos este puente y aquí Ariel nos pregunta qué libros recomiendan leer sobre fotoperiodismo. Mm. ¿Un libro de texto? Bueno, Un libro de fotografía. mira, por ejemplo, ahora viendo el trabajo de Pablo, de Chile, este fotógrafo que cubrió la intervención rusa en Checoslovaquia, ¿no? Koudelka, que hizo todo un libro espectacular sobre un momento también muy particular, de mucha intensidad política y mucha movilización en las calles, por ejemplo, para hablar del trabajo de Pablo en Chile.
creo que es un libro fundamental, ¿no? Cómo un fotógrafo en un lugar, en un momento determinado, puede hacer un registro tan extenso, ¿no? De lo que está pasando, con una estética personal y al mismo tiempo con, con la continuidad de estar todos los días en un mismo lugar registrando. Ese libro, que, ¿cómo se llama? No, no sé cómo se llama, pero me parece un libro bueno como parecido a estas protestas que saltan. Libro de Koudelka sobre la invasión rusa en Checoslovaquia, ¿qué será? Praga. ¿Praga no se llama? No me acuerdo. Puede ser, pero además de ese libro está la gran obra maestra de todos los tiempos de la fotografía, que es el mismo autor, Koudelka, Gypsy, Gitano, es un libro de una inspiración infinita. A mí me pasa que cuando ando medio sonso, cierro los ojos y vuelvo a ese libro, porque tiene todo ahí, ¿no? Tiene poesía, tiene documentalismo, tiene la entrega total. Es un libro fantástico. Si yo tuviese que elegir un libro para recomendar, iría a Koudelka y a Gypsy. Es una obra maestra, es la obra, es un milagro ese libro. Acá sale al rescate Nicolás Pustomis y nos dice el nombre del libro, que es La Primavera de Praga, del libro que mencionaba Rodrigo. Buena. Bueno, Pablo, ahí empezamos a ver tu trabajo. Comentanos un poco. Un poco lo que venimos hablando, ¿no? El proceso chileno creo que está muy ligado a toda la historia de Latinoamérica, desde el Plan Cóndor hasta acá, ¿no? Chile fue el despertador, el primer, donde se dio el primer pulso en aquel momento y ahora de nuevo, ahora vuelve a renovar esa fuerza hacia toda la región. Y digo que esos 30 pesos del movimiento estudiantil, en referencia a los 30 años que decía Rodrigo, que fue una frase mítica, tiene mucho de cierto, pero también tiene mucho de cierto la lucha interna en Chile, que es el movimiento mapuche. Yo tuve la suerte de estar cerca de esa lucha. De Chile he visto lo mejor de ese pueblo en algún punto, porque he transitado la fuerza de la resistencia. Cuando asesinan a Camilo Catrillanca, eso se enmarca dentro de una lucha muy larga que sostiene el pueblo mapuche, que puso en jaque a los mandos más altos de la política chilena. Es un problema que no tiene solución, que no hay manera de resolverlo, porque Marichingüey quiere decir uno cae y 10 se levantan, porque el sistema social que abarca además buena parte de Chile no tiene una cabeza para cortar, no hay manera de hacerlo caer. Vos podés mandar al ejército, a las comunidades, pero es imposible que esa lucha se detenga. Y cuando asesinan a Camilo ponen en jaque a todos los altos mandos de la política chilena. Chadwick estuvo a punto de renunciar, renunció el jefe de la Policía Nacional y de alguna manera un tiempo después da pie a que esa plaza congregue 1.200.000 personas y ese día se convierte en un día histórico y transformador para el pueblo. Y fue muy interesante para mí ver junto a todos los compañeros, a todos los que estaban ahí, el crecimiento de la lucha cotidiana en el territorio, en las inmediaciones de la plaza. No era lo mismo ver lo que sucedía el primer día y lo que sucedía 15 días después, porque de alguna manera se fue profesionalizando la lucha, se fue entendiendo cómo se podía responder a las fuerzas de carabineros, que es bestial, que terminó siendo desbordante, dejando sin ojos a casi 500 personas. Entonces, ahí hubo un gran complot popular y un aprendizaje cotidiano en donde aparece la primera línea como un grupo de jóvenes que defendían las esquinas para que el pueblo entre a la plaza. Aparece un grupo de gente que
cargaba bicarbonato para quien recibía lacrimógenas, como decías al principio. Aparecían los que devolvían las lacrimógenas o las apagaban. Creo que todo esto fue un juego de aprendizaje popular natural que lo sostuvo en una lucha muy digna, ¿no? Sin armas, con piedra, con la fuerza de un pecho estrujado por décadas y por generaciones, que en el marco de toda esta contemporaneidad de la lucha de las mujeres, de todo concentrado, ¿no? Así es que ha sido muy interesante todo el proceso, desde donde lo pude ver, y cómo tantos grupos artísticos se gestan dentro de una crisis como esa. Veremos cómo continúa la historia, pero creo que ha sido un puntapié para la región muy inspirador. Pablo, yo te interrumpo porque no, después me olvido, si no. Dígame, A mí me parece que eso que vos decís es muy importante cuando dijiste la región, porque no saben, o sea, me imagino que ustedes saben que acá en Perú hace muy poco tuvo una crisis política que, bueno, un poco complejo, tuvimos como 3 presidentes en 15 días, en unos días, etcétera, y hubieron muchas protestas en las calles y los comentarios que hacían los chicos en las calles era, bueno, si en Chile pudieron hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? O sea, había una relación directa y teniendo en cuenta que muchas veces digamos, el conflicto peruano-chileno es histórico y hay unas diferencias enormes. Así todo, me parece que el ejemplo de lo que pasó en Chile y de la primera línea de los jóvenes, El efecto dominó. Sí, se está transmitiendo en todos lados. Y volviendo a lo de Chile, Pablo, ¿te acordás que, no sé si a usted pasaba, pero en la calle me acuerdo que los primeros días me decían los chicos, no, pero ¿y dónde tenés esa máscara de gas? No sé qué cosa. A mí me encantaría tener una. Y como lo que dice Pablo, ¿no? Cómo empezaron también de cero, ¿no? De estar todos en la calle sin nada, a organizarse con estas pequeñas brigadas de médicos, de gente que desactiva bombas, ya empieza a haber máscaras, ya empiezan a cuidarse más, empiezan a tener ¿cómo se llaman? Los escuderos por delante. Y todo eso, esa misma organización, yo la vi acá en Perú hace muy poco, o sea, un año después la veo acá, así que efectivamente, como dice Pablo, pasó algo en la región, no solo ahí. Seguí, Pablo, dale, seguí, no te quedes. No, está bien, no, es eso, ¿no? Y lo mismo seguramente en Bolivia y en Ecuador, la misma inspiración fue, ¿no? Pero también qué bueno que nos convoquen estas luchas, que tengamos la suerte de poder llegar ahí, de vivirlas, de documentarlas, de experimentarlas. Y ha sido también un conflicto hiperdocumentado. Creo que había una cantidad de compañeros, fotógrafos, eh, incluso cada manifestante con sus teléfonos transmitiendo en vivo, una cámara que estaba en uno de los edificios, que daba la congregación y que eso mantenía en vilo a los manifestantes para volver a llegar, para saber qué pasaba, para entender cuando la policía reprimía y había que volver a ganar la plaza. Digo, las cámaras en algún punto fueron una denuncia inmediata cuando algún compañero, como pasó con Jeremías, lo detuvieron, la policía, compañero argentino, tucumano que vive en Francia, estuvo acá, nos enteramos inmediatamente y tuvimos una capacidad de acción muy veloz. Entonces, la resignificación
de tener un documento tan rápido, y al mismo tiempo, al saber eso, la posibilidad de poder reflexionar frente a esa inmediatez, frente a esa cantidad de imágenes, y de poder sostener vivo una memoria, de tener la claridad de estar caminando sobre el rincón de la historia. Eso es fantástico, porque nos permite ya en nuestro esquema, en nuestra cabeza y en nuestra manera de documentar, repensar qué está pasando y levantar la cámara para guardar esa memoria, y que hoy estemos acá y que siga vivo el anuario y que vayamos documentando todos los hechos, no es algo menor. Creo que estamos haciendo una tarea que en definitiva va a ser alimento para todo el pueblo, ¿no? Para toda una región. Fue un poco distinto, Natacha, el caso boliviano. No hubo un éxodo tan enorme de fotógrafos, de fotógrafes. ¿Cómo fue la experiencia allá? Estuvo más difícil también para llegar, me imagino. No, para llegar no estuvo más difícil. Creo que lo que... Igual yo no fui a Chile, y viendo las fotos de Chile me parece que ahí lo que decía Pablo y Rodrigo de la cantidad de días, que todos los días era como desde la mañana hasta la noche, y que la policía creo que es mucho más violenta en Chile que en cualquier otro lugar de la región. Entonces me parece que Chile es un lugar difícil para trabajar, digamos, por lo menos eso me imagino yo al lado de Bolivia. Bolivia tiene la altura, que es muy difícil porque, digamos, tu estado físico, si no estás en perfecto estado físico, la altura en las manifestaciones, correr con la máscara de gas, todo se hace como súper difícil. Y creo que lo que tienen en común es cuando la sociedad se empieza a hartar, empieza como a levantar la voz, y eso tienen como unos conflictos de Ecuador, aparte con resultados que no les queda otra que escuchar al pueblo, como decía Rode de Perú. Si lo hicieron en Chile, lo podemos lograr nosotros. Es como salir a decir lo que no les gusta de los gobiernos y que tengan que tomar medidas porque es el pueblo saliendo. Entonces, en eso me parece que se parecen mucho los conflictos, y después me parece que hay cosas que cada uno vive en conflictos que cubre, que las entiende mejor desde adentro, por lo menos esa fue mi experiencia. Bolivia es un país que está súper polarizado, siempre intentan adivinar. Cuando llegas como prensa, la prensa tiene la peor fama del planeta. También sucede esto de que nos cuidábamos muchísimo entre nosotros, muchísimo, porque aparte a veces sabía que la protesta de Sencata en el Alto, que terminó con un montón de muertos, había que llegar caminando porque estaba todo bloqueado y eran 2 horas caminando por una ruta que la gente te preguntaba de qué lado estás, a quién perteneces, como tratando de entender. Y aparte hubo un hecho con argentinos, que claro, en Bolivia tienen TN, todo veían en el noticiero y interpretaban que todos los argentinos estaban como en contra de Áñez y eso, y cuando te tocaba la gente que a favor de Áñez, tenés que moverte con mucho cuidado y con compañeros mirándote porque o sea, no la podías pasar muy mal, sino. Entonces, para mí lo más difícil de Bolivia fue quizás la altura, y cuando se volvió como súper, cuando los argentinos pasamos a ser, o sea, cuando los periodistas argentinos pasamos a ser marcados por la policía, al final era como te preguntaban si eras argentino directamente, como... Y eso hacía que te cuides mucho entre los fotógrafos. O sea, los fotógrafos bolivianos son súper amables, súper... No sé, yo me hice un montón de amigos, de gente que te rebanca, te recuida, y bueno, eso que cada conflicto para mí tiene como un montón de aristas que las conoces más cuando las vivís, y es como las fotos transmiten los sucesos, lo que pasó, pero hay cosas que uno entiende mejor
cuando está ahí, como hay cosas vividas, como las experiencias que hablaba Rodrigo, que es como que son en el lugar, como un montón de detalles. Ese día fue el día de los enfrentamientos de Sencata, que ni siquiera, o sea, en la radio decían que había un muerto, y te das cuenta que no es, fuimos a los, eso es arriba en el alto, donde te digo que tenés que caminar como 2 horas para llegar, y en un momento nos bajamos a un hospital y no paraban de entrar heridos, y la prensa local tiraba que había un muerto, y te resultaba un número imposible por nunca vi entrar tanta gente al hospital como uno atrás del otro. Pero en el momento del conflicto no podías entender nada, absolutamente, era como todo como ves en la foto. Y al día siguiente volvimos caminando, también 2 horas hasta que llegamos a una iglesia donde estaban velando como a 7 personas, y yo lo llamo a mi jefe y le digo, estoy entrando a una iglesia, están velando 6 personas, y un señor se da vuelta y se enoja y me dice, no mientas más, son 7, perdón, no la vi, pero es como... O sea, obviamente que querían que la prensa esté ahí porque justamente no se hablaba de la cantidad de gente que había muerto en el conflicto y tenían la necesidad de que se cuente la verdad. Entonces, Natacha, sé que me parece que está bueno lo que decís respecto a la prensa, porque lo que yo siento, lo que nos está pasando en toda la región es este malestar generalizado que hay con los medios, y en donde obviamente nosotros somos parte de eso, somos parte de los medios, y yo siento que nos cuesta mucho, no sé si despegarnos o explicar a veces esa explicación en el medio del conflicto, sobre como la honestidad, o tratando de contar a la gente que uno lo que quiere ahí es documentar realmente. Exacto, que está lo que está pasando, y que no tiene ninguna agenda, y yo lo veo como que está agudizando mucho en los últimos años ese malestar generalizado con los medios, y que nos pone a todos en un lugar en muchos momentos bien complicado, ¿no? ¿Cómo poder hacer para más en una sociedad tan polarizada? O sea, una vez yo salí, estaba ayudando para los colegas de vida, haciendo un video fuera del hospital, y la señora me contaba que el marido le habían pegado un tiro, todo. De la nada sale una señora y le pega una piña. Y le dice, deja de mentir. O sea, ese nivel, o sea, no es una sociedad, es una sociedad polarizada a un nivel que es como... Pero Natacha, sí, por ahí estaban como, eran demasiado bestias, pero en todos lados, acá en Perú, en las últimas protestas también había... Sí, pero por ejemplo lo que yo veo de Chile es que es verdad lo que dice Pablo, que no era como el hartazgo en general, ¿entendés? Es como, no sé si era tanto, y corregime si me equivoco, Pablo, si era la sociedad contra, o sea, si eran como 2 sectores de la sociedad enfrentados, sino que era el hartazgo general, de que se supone que era un país súper europeo, todos nos comimos eso, y de repente saltó la olla con todos los problemas, y eran como todos unidos en algún punto, ¿no? Eso que contás de los primeros días. No, yo sé, Natacha, pero por ejemplo, ¿te acordás, Pablo? O sea, vos en Natacha decías en el Mercurio, o decías algunos diarios locales, obvio, y era muy jodido los carteles contra la prensa, no mientan más. Sí, es verdad. En Honduras, en el golpe de Estado del 2009, había todo un conflicto porque los medios, los canales no pasaban ni siquiera las marchas. Entonces, bueno. Sí, nos meten a todos en la misma bolsa, digamos. Sí. Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que también nosotros, como también charlar, organizarlo de alguna manera, y al menos como de pensar un poco lo que hacemos, y tratar de ver cómo hacemos para contrarrestar eso, ¿no? O sea, si es que se puede. Yo no sé si se puede, porque en realidad es como vos decís, o sea, te identifican con algún medio que obviamente tiene una agenda, y terminan embolsándonos a todos en el mismo lugar. Y la confianza te la ganás, lamentablemente, explicando, pero queda en el otro si o sea, como decís vos, en una protesta de enojo es más difícil.
Ese fue el día que estaban velando a los fallecidos en una iglesia, en los bancos de la iglesia, arriba, donde cuando nos vieron entrar como prensa fue como fuimos bienvenidos por decirlo de un modo, porque como tenían mucha impotencia que no se estaba diciendo la verdad, o sea que la prensa local no decía cuántos fallecidos había el día anterior. Entonces ahí es el momento donde obviamente sos el medio para que se publique lo que no se dijo, y ahí es como la herramienta para poder darles voz a la gente que se hallaron con números inciertos, ¿no? Acá hay una pregunta de Flaco Perrone que viene muy al caso, invita a la reflexión. Dice: hola a todos, consulta. ¿De qué forma debe ser repensado el lugar del fotoperiodismo a la luz de lo que comentaba Pablo acerca de la cantidad de imágenes que se generan incluso y sobre todo tomadas por los propios protagonistas del hecho? Yo creo que cuanto más imágenes haya, yo siento que eso es positivo, no es negativo. El tema que las imágenes tiene que ver también con la fuente, o sea porque también se mueven muchas imágenes tomadas que no son del lugar, del momento, o sea, el tema también es poder confiar en las imágenes y que, o sea, eso es lo que yo creo, digamos, la fuente es como bastante importante, quién está difundiendo la imagen, ¿no? Porque nos dimos cuenta en los últimos años que nos podemos comer una imagen de algo que está pasando que no es así. Entonces, eso es lo que yo pienso. Aparte, por ejemplo, en conflictos tan profundos como el de Chile, en donde pasaron cosas en 15 ciudades al mismo tiempo, bueno, había fotoperiodistas en algunos puntos, pero gran parte de las imágenes que uno veía en la noche cuando llegaba al hotel, ponía el internet o la prensa o la televisión, eran imágenes de gente que de su balcón o caminando, y tal vez eran las mejores, pero bueno, o sea, por eso, como dice Natacha, son bienvenidas, creo. Yo creo que había mucha diversidad, porque estaban todos muy separados, por más que se estén cuidando, había tantas cuadras de cosas, es lo que yo me imagino, no estuve, había como tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, que las cámaras hacen de registro de lo que está pasando en distintas esquinas, que no es poco. Y como... No, en Bolivia lo mismo, lo que pasaba en La Paz, con lo que pasaba en... Para mí la diferencia fundamental es un poco en el trabajo a conciencia, en el trabajo dedicado de un reportero gráfico con alguien que saca una foto con su celular. El que saca la foto con el celular está registrando lo que pasa ahí enfrente, eso es muy importante, es bienvenido, pero se queda ahí, se termina ahí. La persona que está ahí no está para interpretar el hecho, sino para registrarlo rápidamente. En cambio, creo que el trabajo que hace un reportero es mucho más dedicado, porque de acuerdo. Uno tiene que pensar qué es lo que quiere contar, cómo lo quiere contar, con qué herramientas, hacer contactos particulares para llegar a ese punto. Uno le dedica todo el tiempo posible, está concentrado en eso, si tiene que viajar de noche lo hace. Es completamente distinto. Yo no veo que haya una competencia entre una cosa y la otra. Una cosa es más importante. Creo que los dos trabajos son complementarios. Yo creo que responde justamente a lo que estábamos hablando hace un rato, con esta cuestión de la información concentrada, de la credibilidad. De alguna manera el pueblo está haciendo un documento natural que responde a la veracidad de lo que ya no creen. Cuando ellos están con un celular y cuando están toda esta cantidad de documentos que hay, responden a la violencia que generan los propios medios con sus mentiras, de los cuales nosotros a veces estamos inmersos en ese mundo. Entonces, yo creo que todas estas cámaras, en algún punto, vienen a subsanar la gran herida que han generado esta comunicación que hace 20 años no era de la misma manera. Hace 20 años nadie te iba a putear porque vos trabajabas para un lado o para el otro, o era muy distinto.
ahora ya es sabido que los grandes medios concentrados no trabajan con información, tienen otro rol también, ¿no? Entonces, finalmente es una respuesta popular, esas miles de imágenes que aparecen, todos esos documentos. Entonces también nuestro rol cambia al saber que hay miles y millones de imágenes, porque ¿de qué sirve ya el documento, no? Hay una frase que a mí me parece fantástica que involucra al fotoperiodismo, que dice, creo que es Dasno, ¿no? Que dice, escribir es matar, sugerir es dar vida. En algún punto creo que tenemos la responsabilidad ahora de dar vida, porque ya está todo dicho, porque ya está todo escrito, entonces tenemos un rol que tiene que ser mucho más concienzudo y de reflexión. Los reporteros gráficos, que tenemos una formación, tenemos que reflexionar sobre los hechos, no solamente de escribir. Y esa es una tarea que quizás es más contemporánea que antes, ¿no? En donde la foto que describía era la que narraba y ya estaba todo bien. Y parece que ahora ya no necesitamos solamente eso. Necesitamos un plus, necesitamos un poco más que eso, ¿no? Y muchas veces una persistencia, una continuidad también, porque me parece que lo que sucede con esta avalancha de cámaras que se da un poco por lo que decía Rodrigo, de la desconfianza sobre los medios, se da sobre la noticia caliente en general. Pero cuando pasa el hecho caliente es como que se retiran todos. O no todos, ahí sí queda en una de esas el reportero gráfico. Este trabajo sobre uno de los lagos más, sobre el ecocidio que está sucediendo en uno de los lagos más importantes de Latinoamérica es un poco un testimonio de eso. Me toca, ¿no? Sí. Sí. Igual es una imagen que te deja un poco... Bueno, antes de empezar, yo sí quiero agradecerle a Argra porque yo viviendo tanto tiempo afuera, para mí era importante como seguir contribuyendo desde afuera y siempre había un espacio para los fotógrafos que estábamos afuera, entonces creo que está bueno. A mí eso me hizo sentir parte y siempre quise participar con mucho gusto. Este trabajo no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, porque en realidad, si bien yo llegué a Venezuela por una noticia que fue la autoproclamación de Guaidó como presidente alternativo de Venezuela. A mí lo que me pasó es que, bueno, como no existió una gran, digamos, existió ese gran momento de anuncio, pero después no prosperó. Entonces, yo estaba ahí en Caracas y se me ocurrió que era una buena idea salirme de la noticia de que ya estaban también en decadencia de lo de Guaidó y explorar un poco otros lugares. Hay una ciudad que se llama Maracaibo, que siempre me interesó sin conocerla, pero me interesaba como explorar o entender cómo vivía el lugar donde nació la historia del petróleo en Venezuela, porque en ese lugar, cerca de ese lago de Maracaibo, fue donde se descubrió el primer pozo petrolero, ¿no? Ahí salió la primera gota de petróleo de Venezuela, que es un poco que es lo que ha marcado en gran parte la historia moderna del país, la aparición del petróleo. Entonces yo tenía ganas de conocer y me fui un poco ahí a ver qué pasaba. Y en un primer viaje que hice me encontré con esta realidad, ¿no? Con un lugar que se había
que se había derrumbado como casi todo el país en general, con una economía con gente que está pasando muy mal, porque es un lugar donde muy golpeado también, particularmente por haber sido un lugar opositor histórico, ¿no? Al chavismo, entonces de alguna manera también se recibe como la peor parte de la crisis, y además porque es un lugar donde no hay energía y es un lugar preparado, que vivía con mucha riqueza y con aire acondicionado, entonces de repente es un lugar que a casi 50 grados de calor tienen como 4 o 5 horas de electricidad por día. Y eso como modifica todo el espectro del lugar. Y en el medio de esta región, que es el Zulia, hay un lago que es este lago enorme, que hay muchos pueblos de pescadores que conviven al lado del lago y que debido a muchos derrames petroleros de PDVSA y digamos a la falta de mantenimiento de muchos caños que llevan petróleo, el lago, que era un lago transparente hace no mucho tiempo, me contaban las familias que hace 15 años los chicos y todos se bañaban en un lago transparente, que es una mezcla de agua dulce y salada, porque si ustedes ven el mapa por arriba, entra en el Atlántico y se mete por una boca muy pequeña a un lago enorme. Entonces, ese es el lago de Maracaibo, que está lleno de pozos petroleros por todos lados, y que los pescadores convivían con esa doble vida de trabajar de alguna manera para ellos mismos, para una industria pesquera, pero al mismo tiempo muchos trabajaban en PDVSA. Y lo que ha pasado es que, bueno, PDVSA ha dejado de contratarlos, y ese lago donde ellos vivían de la pesca es un lago que está completamente contaminado de petróleo. Pero siguen pescando porque no queda otra. Entonces lo que hacen es pescar en esas condiciones y después poder limpiar los productos es interesante porque parte de los cangrejos que pescan los exportan a Estados Unidos. Entonces, bueno, me parecía importante contar esa pequeña historia, tal vez olvidada, de un grupo de pescadores en Venezuela, ¿no? Porque casi siempre nos pasa muchas veces que nos concentramos en historias a partir de lo que pasa en las capitales, ¿no? En lo que pasa en Caracas y la lucha por el poder y las peleas en las calles y al final creo que los países son muy grandes y hay un montón de cosas que contar que muchas veces no lo hacemos. Por suerte esta historia pude volver cuando empecé a fotografiar lo que pasaba en Maracaibo, en esta región en general, me parecía que estaba bueno concentrarse en esta historia en particular. Entonces pude hacer un segundo viaje para concentrarme directamente en estas familias, en unas pocas familias de pescadores en este lago. Entonces, al convivir con ellos y al vivir, de hecho, en la casa de Pocho de una de las familias de pescadores, me permitió también tener una cercanía muy grande y una confianza para poder fotografiar en total tranquilidad y para escucharlos y para estar en el día a día y para entender cómo es la dinámica de un pueblo devastado por la contaminación de un lago, ¿no? Creo que reunía como varias aristas que me parecían interesantes, que era Venezuela como un país petrolero, un lago que es uno de los más grandes del continente, contaminado, bueno, un poco todos los condimentos, la crisis de los últimos años que viene a profundizar esa crisis del lago y bueno, eso me parece que era interesante contar ese otro lado de Venezuela. No, y además yo quiero agregar la potencia de la estética que hiciste, Rodrigo, para narrar eso, ¿no?
este retrato vertical en blanco y negro, puta, dice mucho, ¿no? Creo que lo hiciste con la cámara afgana que tenés vos, Sí, y me parece muy importante el lenguaje, la manera de decirlo. Le da mucha fuerza, así como Natacha tiene una puntería que pocos tenemos, que pocos tienen, para relatar en una semana un conflicto muy importante y dejar un documento así con una sensorialidad tan fuerte, pero me parece en este caso, en tu caso, el lenguaje para contar una historia, lo que hace, le da un vuelo y algo que no se ve todos los días, y menos en una agencia, que es como donde vos trabajás, ¿no? Que puedas darte el vuelo y la libertad para narrarlo de esa manera, es un regalo sí, para... y aparte fue como, no, Pau, te quería comentar que fue, para mí también fue como un reto, porque esa cámara que a mí me gusta utilizarla de vez en cuando, es un armatoste así enorme y es una cámara, digamos, pensada para hacer retratos nomás, ¿no? Y el hecho de llevarla, no solo, el hecho de salirme del registro del retrato puntual con una tela negra, que eso ya tiene su dificultad hacer eso, pero es como un ámbito más controlado, al menos para mí, porque ya lo hice varias veces. Pero en este caso, lo que quise hacer es tratar de usar esta misma cámara, este mismo registro, pero, digamos, llevándolo un poco al paisaje, llevándolo porque creo que la historia también lo ameritaba, ¿no? Pero tal vez también fue un desafío porque cargar con todo eso y con la duda si eso iba a funcionar o no, también fue como una jugada digamos, de prueba y error, ¿no? Y además que la gente veía esa cámara en este lugar y imagínate Playaba. que... ¿Qué cosa, qué cosa? O sea, Natalia, que la gente flasheaba cuando veía ese tipo de Sí, cámara. te encuentra de otra Sí, manera, ¿no? Te pone de otra manera frente a la gente también, ¿no? sí, pero ¿sabes qué? También abre como esa curiosidad de la gente por un artefacto nuevo, bueno, viejo pero nuevo para ellos. También como despierta una curiosidad que abre de alguna manera una puerta, ¿no? Porque este, nada, porque quieren también ser parte de esa experiencia y a uno lo acompañan y lo ayudan y le preguntan y bueno, y cuando ven el negativo de la foto también les causa mucha impresión que una foto que acaba de salir sea impreso por la misma cámara donde sale dado vuelta en blanco y negro. Este, eso también es interesante cómo reacciona la gente ante la fotografía. Pero Igual, bueno, yo lo hice porque digamos, digamos, una forma de trabajar que me gusta, que lo he hecho varias veces, y fue la primera vez que lo hice como sacándola del retrato a la cámara para Esta, meterme en otro ámbito y me gustó hacerlo. Creo que el resultado, como dice Pablo, tiene como otra, nos llega a la historia de otra manera también, ¿no? ¿te das Y lo cuenta, sitúa. loco? Para mí esa foto, este retrato que estamos ahí, es un retrato que vibra, es como si fuera eterno, ¿no? Es el milagro también en un punto. A mí, cuando suceden estas cosas, cuando las veo, es muy difícil hacerlas, porque uno ni siquiera maneja esa posibilidad de manera tan directa. Pero igual sí, yo creo que lo que también, por conocerlo a Ro trabajando, lo que tiene como súper especial es que empatiza con la gente de un modo que todos terminan ayudándolo, todos terminan sonriéndole, todos terminan abriéndole su vida, o sea, es como raro la energía de él. Como tal que, vez un mal ¿no? ¿Me tipo, por eso. equivoco? Todos terminan tomando mate, aunque no sepan lo que es el mate. Este,
Bueno, y pasan cosas, te pueden pasar cosas raras como que uno de los chicos, uno de los pescadores se quiso tomar el fijador, ¿viste? Hizo así, yo no, imagínate, se tomó casi todo el fijador el primer día de, este, no, pero también la reacción, me parece que lo que me gusta de la cámara es que también hay una predisposición bien distinta de los retratados. Cuando se sientan frente a esa cámara, no sé qué pasa, que eso es lo que más me gusta, que no lo puedo, no, no sé qué hay, pero hay como una cosa, tal vez porque la gente tiene que estar completamente frisada, eso también puede ser, lo pensé. El hecho de que vos no puedas moverte y que tengas que estar fijo durante un tiempo, creo que también te pone en una posición distinta, ¿no? De otro tipo de fragilidad ante una caja que te mira. Bueno, nada, y Me aparte parece fue una que locura. tiene que ver con el tiempo que se genera para volver al centro. Las personas parece que volvieran a su centro, ¿no? Que se corrieran de esa cosa tan veloz con la que trabajamos, con otras cámaras, y ellos en un momento se acomodan, y cuando están en el centro que sucede el milagro, suceden esas cosas tan potentes, ¿no? Es una mezcla de cosas, pero a veces siento que es necesario, con cualquier cámara, llevar el retratado al otro hacia su propio centro para que se manifieste el espíritu de alguna manera. Y se establece otro pacto, ¿no? Muy distinto al del automatismo y al de la rapidez, tenés que establecer otro contrato con el retratado, que lleva más tiempo, que es más de paciencia, de los dos lugares. Sí, y también no, claro, es como para nosotros que estamos últimamente también, que bueno, al menos Natacha lo sabe muy bien, porque cada vez más los medios trabajamos con una rapidez increíble. Esto de mandar, sacás una foto y apenas la sacaste, le estás viendo a medias y mandándola así, a ciegas, casi como está. Sí, bueno, por eso yo admiro el Entonces, trabajo de Pablo y el tuyo, que se toman el tiempo de conocer a las personas, todo, porque a veces te meten el chip de la rapidez y empezás una historia y ya ni siquiera es que te la piden, la terminás rápido porque tenés como 10.000 cosas y poder tomarte el tiempo que se merece las historias, o sea, básicamente la gente que te abre su vida para contarte tu historia, no se merece que lo hagas como todo súper rápido y los dos se toman siempre el tiempo que se necesita para hacer las cosas profundas, ¿no? Y eso es algo que es verdad lo que dice Ro, que en el día a día cuando haces caliente, cuando lo tenés que hacer caliente, lo haces caliente, y cuando no lo tenés que hacer caliente estás tan acelerado que entras como en ese ritmo, que por ahí no bajás y no te das el tiempo, que también es difícil porque estás, no sé, estás haciendo una historia y de repente se muere Maradona, como todos sabemos, y estás días y como le perdiste el hilo a las cosas también, ¿no? Pero bueno, sí, es hacer como un balance cuando tenés que apurarte y cuando la historia merece que te frenes, por respeto a la historia, frenes. Y a mí me cuesta mucho más eso que ustedes dos, que las historias se notan el resultado, ¿se entiende? Como sí, el tiempo de... porque aparte Natacha también es que, no sé, a mí me pasa que que vos te vas enterando, o sea, yo no conocía este lugar, no conocía Maracaibo, no conocía nada. Y te vas enterando de lo que va pasando, como vos decías anteriormente, las particularidades, estando Sí. en el lugar y por ahí haciendo nada, estando en una mesa ahí con la cámara de madera ahí medio arrumbada en un lugar y te van contando, no, pero mirá, lo que pasa en el lago es esto. Es como todas las relaciones, dedicarle tiempo, porque si no vos llegas con el concepto de lo que querés contar y nunca te sentás a ver y a escuchar y a mirar lo que realmente pasa, digamos, como todas las conclusiones que sacás después de terminar una historia es que le dedicaste tiempo, no tiempo de fotos, tiempo de escuchar a la gente, de observarla, de prestarle como atención, ¿no? Es como hace la diferencia de todo.
Ahí Gerardo Fernández te pregunta, Rodrigo, ¿con qué cámara las hiciste? Porque no llegó a escucharlo. Bueno, no, es una caja de madera que tiene líquidos adentro y un chasis. No tiene una marca, pues no existe una marca de la cámara, sino son cámaras hechas artesanalmente. Se usaban mucho, bueno, aparecieron cuando empezaron a aparecer los papeles sensibles a la luz, son posteriores a la película y son con las primeras cámaras instantáneas, ¿no? Que se empiezan a morir cuando comienzan a aparecer las Polaroid, ¿no? Las Polaroid como matan de alguna manera a este formato de cámaras minuteras, ¿no? Como se le dicen minuteras. Bueno, en cada país se llama, tiene un nombre distinto, ¿no? Pero la cámara minutera es la cámara que al minuto, y eso pasaba en muchas plazas de todos los países, eran los retratos que se hacían para los turistas o para hacer trámites muy personales. Y se hace bueno, al menos yo la hago con papel blanco y negro, me imagino que con el único papel posible. Y es interesante, hay un encuentro de minuteros en Argentina. Yo estoy en un grupo que está buenísimo, que es un encuentro anual de minuteros cerca de Luján. Nada, así que un día deberíamos con Argra invitarlos a este encuentro de minuteros porque es impresionante. Mucha gente, muchos locos están trabajando con esta cámara por ahí. De esto que hablábamos de la persistencia, me gustaría volver un poco lo que decía Natacha sobre la inercia que uno lleva muchas veces de la agenda caliente y lo difícil que es bajarse de ese tren, y lo mencionaba Pablo en su trabajo en Chile, que a él se le sigue notando esta paciencia, esta persistencia, insistir en el por qué, aun cuando era un evento que, por más que se prolongó durante un montón de días, era de agenda caliente, digamos, hasta que lo coartó la pandemia. Sí, es cierto. Es difícil pensarse en ese lugar con estas dinámicas, inclusive ahora que hasta nuestro mismo instrumento nos hace apurarnos porque puede transmitir, porque como nuestro instrumento transmite, ya no tenemos que ir a una redacción a bajar las fotos, nos piden cada vez que hagamos las cosas más rápido. ¿Cómo frenás, Pablo? Creo que son energías distintas, ¿no? Porque yo admiro, por ejemplo, a los fotógrafos de agencia, a Natacha, Rodrigo también tiene esa cosa, de que en 2 minutos tiene una foto y que yo me pregunto, ¿cómo le hicieron? Estaban al lado mío, tuvimos el mismo tiempo acá, y ya es una foto redonda para comunicarle al mundo lo que pasaba, lo que pasa. Yo no tengo esa capacidad tan veloz de resolver, ¿no? De resumir, de ir al icono. Pero bueno, entonces como no porto esa capacidad, bueno, me gusta pensar la fotografía como una meditación en movimiento, ¿no? De ir moviéndome, de volver las veces que haya que volver, de tratar de entender qué está pasando, de sentir. Sobre todo hay algo que tiene que ver con la percepción también que es muy útil. Es muy útil la percepción en mi entendimiento. Pero creo que lo que hace la diferencia es el tiempo a favor, básicamente, ¿no? Tener la disponibilidad. Yo como nunca trabajé en agencia y nunca me exigen que tenga que mandar rápidamente algo, salvo cuando trabajo en situaciones puntuales, porque un hecho periodístico es importante y lo cubro. Tengo ese tiempo, a veces un tiempo que es muerto, que es horrible. Por ahí estoy una semana en una comunidad donde no pasa nada, donde caminás por la angustia, porque decís, bueno, ¿y este tiempo? ¿Qué hago? No hice una foto en una semana, ¿cómo es posible? Pero finalmente eso te lleva a vas concentrando algo, ¿no? Hay algo que se va cocinando para entenderlo y que en algún momento se despierta y se destapa y se presenta.
en esa charla que decía Rodrigo por ahí, ¿no? En un almuerzo o en la comunidad que te dicen, bueno, venga, Penny, vamos a visitar a mi primo y llegaste y todo sucedía ahí. Y era una situación tan simple, y tan hermosa y tan calma y tan serena que, que sucede que eso funciona para luego construir un relato que tiene que ver con las complejidades, ¿no? A mí me interesa también intentar caminar las complejidades de los asuntos, de los hechos sociales y políticos. Porque no todo es un grito en alto, ¿no? No todo tiene una voz tan grave. También hay medios tonos y hay colores más tenues. Entonces, todo eso necesita tiempo y de alguna manera fundirse con lo otro, con lo nuevo, con lo que no conocemos, con lo que no es nuestro. Y la clave es el tiempo, ¿no? La paciencia, entender qué pasa y tratar de estar humilde para no comerte la cabeza y responder a lo que sucede del otro lado, ¿no? Y me gustaría ahora preguntarle a Natacha lo contrario. ¿Cómo es estar en tu vida cotidiana y que de repente te saquen volando para algún lado y estar preparada para hacerlo? Me imagino irte informando en el camino, llegar y... O sea, si tengo que ser sincera, yo envidio la paciencia de Rodrigo y de Pablo porque o sea, creo que ellos dos hacen como una clase de fotografía distinta a la mía, en el sentido de que, claro, Pablo dice que no tiene eso de sacar una foto rápida, pero cuando estás sacando la foto rápida siempre estás perdiendo de vista algo. Es como cuando estás con una persona y estás mirando el celular todo el tiempo. No estás con esa persona, hay un montón de cosas que te vas a perder. Bueno, la fotografía de agencia rápida, y creo que los dos lo entienden porque también lo hicieron en algún momento, es un poco así, es como hacer una foto que sirva para alimentar al monstruo y recién cuando tenés como todo servido, podés un poco relajar y tratar de hacer algo mejor, digamos, algo más, no sé, es como, no sé, a mí me pasó con Maradona que me la pasé, o sea, a veces no la paso bien, ¿no? O sea, le debe pasar a todos los fotógrafos que tienen que mandar rápido, ¿no? Ahora tenemos, podemos mandar de cámara y siempre y cuando tengamos un jefe del otro lado, como conté el día que entré a la iglesia, que le dije a mi jefe, despertate, te voy a mandar fotos, entonces eso hace que uno pueda estar un poco más conectado, ya sea fútbol, ya sea la historia, porque mandas a un editor que confías y te edita las fotos, y eso lo intentamos hacer hace un año, entonces eso simplificó un poco las cosas, de tratar de estar donde estás y no estar con la cabeza en la computadora, y eso, pero lo que vos decías de bajarte de esa inercia y tomarte el tiempo, y lo que Pablo decía de quedarte una semana que no pasa nada, a mí me empieza a agarrar una ansiedad porque es como, o sea, bueno, si tengo que hacer una autocrítica es eso, que no le pongo el tiempo y la paciencia a las historias y las cierro y antes de que para mí, bueno, podría decir algo que no sé si lo debería decir, pero tengo un jefe mío que me dijo que mis historias son un coito interrupto a veces, ¿entendés? Es como que no las termino y es como que tengo que... Bueno, por eso para mí está bueno ver las historias como una meditación, porque para mí es algo que la adrenalina sirve para ciertos momentos, pero después tenés que bajar. Y solo en las historias, como dice Ro, la de Maracaibo, o lo de los mapuches, como Pablo, que para vos valen la pena contar en profundidad y tratar de encontrar ese equilibrio, decir, bueno, a esto le dedico el poco tiempo que se necesita para alimentar al monstruo y a esto le dedico mucho tiempo porque vale la pena. Vale la pena la historia, las personas, porque cuando vas a contar una historia también tenés a personas que se están abriendo a contarte sus vidas y también están depositando en vos una confianza que más vale que lo cuentes de una manera profunda. También le debes como un respeto a lo que sea que te parece que tenés que contar, ¿no? Y de no ir con la idea ya formada de lo que querés contar y de tomarte el tiempo de tratar de entenderlo desde adentro me parece súper importante. Eso.
un poco el sentido de nuestra reunión en las muestras de ARGRA y el anuario es también este encuentro entre diversidades, entendiendo que las diversidades siempre son un enriquecimiento y que no todos tenemos la misma forma de Pero trabajar. aparte para mí, eso es lo lindo del anuario de ARGRA, que vos juntás y vos ves como todas las distintas miradas, como todo lo que pasó en el año, con distintas miradas que en el año no tenés tiempo de verlo. O sea, hay un montón de fotos que para mí son nuevas, son como súper, como si nunca las hubiera visto, porque en definitiva no estás todo el día viendo lo que pasa. Como dice Rob, por ahí las cosas se centran mucho en la capital, en Buenos Aires. En Argentina pasa lo mismo, se centra todo en Buenos Aires, y por ahí hay colegas del interior que hicieron grandes historias que por ahí no tuvieron la repercusión que hubieran merecido en la capital y no las viste. Y entonces ahí es como que vos podés ver no solo la diversidad de los fotógrafos, sino también la diversidad del país y de la región, o sea, ni siquiera de Argentina, de toda la región que está a través de distintas miradas, ¿no? Como un resumen de lo mejor de la mirada de los fotógrafos de los sucesos del año, ¿no? Y recordar también que nosotros siempre intentamos que la muestra sea lo más federal posible, que pase por todas las ciudades posibles, siempre que podemos están los autores presentes, a veces es difícil. Y el anuario tiene eso. Sí, está buenísimo. No tenés audio, Seba. No tenés audio. Ahí Paulín. Sí. Paulín tiene el anuario en la mano. Acá estoy con otro prócer, Dieguito. Hola, ¿cómo andan? Dieguito Martínez de Tiempo. Buenas. Bueno, nada de esto, que estuvo excelente. Ahí Paulito está mostrando el anuario, la tapa y la contratapa que hemos... Esa foto de Maradona es increíble. Está buenísimo, ¿no? Marcelo contaba el laburo que había hecho de doble exposición en una sola toma que en el estadio Kempes, ahí en Córdoba. Y bueno, contarles eso, que el anuario es la parte más concreta en donde podemos ver y donde la fotografía también se hace memoria, ¿no? Que este año costó muchísimo hacerlo, estuvimos a punto de no hacerlo, así que hay una preventa hasta el 15 de diciembre por ahora para que puedan adquirirlo. Así que hasta el 15 de diciembre estamos ahí con la preventa. No obstante, un pedido previo que pedíamos que sorteemos un anuario, vamos a sortear un anuario a pedido de Rodrigo. Así que escriban en los comentarios, yo quiero el anuario de ARGRA, de la muestra anual. No sé si quieren, hacemos alguna pregunta que tengan que responder o no, lo sorteamos ahí. Este año vino más gordito, que otro. Este año tiene un pliego más. Sí. Está bien impreso, cosa que es muy difícil porque siempre es difícil imprimir bien, sobre todo cuando hay fotos en blanco y negro y en color, en un mismo pliego. Sin embargo, este año vino muy bien impreso. Hermoso, un gran laburo ahí de Dami también y de todos los editores. En la imprenta, lo hicimos este año también en Trama, le agregamos un pliego más, es un laburazo de todos, todos. No, y además, bueno, no, digo, explicar esto es una boludez, pero en este año tan jodido, digo que todo costó más para todo el mundo. Poder imprimir el libro y todo es un esfuerzo doble. Por eso les cuento que fue a último momento y que la ayuda de ustedes es que lo puedan comprar con esta preventa, y que, bueno, que es algo que también nos ayuda a sostener la muestra del año que viene. Así que por eso para nosotros también es importante.
Y la verdad que quedó buenísimo, quedó recontra bien impreso, como dice Paulín. Y bueno, y también está bueno, digamos, esto de que podemos sortear hoy un anuario, así que vayan ahí abajo a pedido de Rodri y de todo esto, así que está buenísimo. Agradecerles a todos por la charla. ¿Dónde está Franquito? Se nos... bueno, eso. Yo es solamente para venderles, pero gracias, porque todos hemos visto fotos impresionantes. El 2019 no se podía escapar a que no podamos hacer la muestra. La virtualidad o lo online nos permitió también darnos cuenta de que podemos federalizar también la forma de comunicarnos. Si bien la muestra anual recorre siempre todos los años bastantes ciudades de todo el país y del AMBA, así que este año se pudo hacer online o virtualmente. Están los links abajo para recorrer toda la muestra. También avisarles que está el PDF a disposición. Vamos a dejar el PDF del anuario para los que no lo pueden comprar. Sabemos que son momentos también difíciles, así que, pero bueno, para que los pueda comprar, ahí está. También está bueno ampliar. Es una pieza gráfica que la verdad que no tiene relación el precio con lo que es la pieza gráfica en sí. A los que hemos comprado alguna vez un libro de fotografía lo sabemos perfectamente. Pero bueno, a todos nos está costando este año y se puede comprar en 12 cuotas con tarjeta, lo enviamos al país, a cualquier punto del país en pocos días. Bueno, está reventando el chat con está buenísimo. Acá me preguntan cómo carajo hacemos el sorteo. No, el sorteo lo hacemos con todo, papelito, bolsita y sale el anuario. Así que no voy a... lo hacemos... Bueno, entonces todos los que comentaron tienen 5 posibilidad minutos de más acceso, sí. para sumarse. Siguen apareciendo Carolina Luna, Cristian Portela, Chinchu González. Reventó. Rodrigo, hacete cargo. Bien, bueno, la próxima libro más choripán, boludo. No, pues bueno, el libro más choripán, gracias a Zavala que rompió el canuto, pero bien. Bueno, chicos. Bueno, gracias por todo. Este tiempo y este amor que ponen en su trabajo y en este contacto. Dale, un placer. Gracias. Abrazos para todos. Gracias. Por ahí. Gracias, Graciela. Graciela también. Gracias. Dale. Gracias, Franco. Sebastián, que estén bien. Natacha, Pablo, suerte con el eclipse, Natacha. Sí, Hace foco en el eclipse, che. Que no se te escape el eclipse, ¿eh? Chao. Mira qué lindo, hermoso. Nos vamos con el Dale, chao. Chao, gente. Chau. Chau.